Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, con los pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, hoy referente al tema sobre el resumen bíblico sobre Tito. Tito, autor, el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 1. Se cree que Pablo escribió Tito desde Macedonia o Corinto, después de haber escrito Primera de Timoteo. Fecha de redacción. Se cree que Tito se escribió aproximadamente en el año 66 después de Cristo. Tema central. El tema central de Tito tiene que ver con las instrucciones que el apóstol Pablo le da para que corrigiese lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad. Acerca de la carta, Tito se escribió por Pablo para instruirles en cuanto al trabajo que debía de llevar a cabo en la isla de Creta. Capítulo 1, verso 5. Esta carta podemos ver 5 puntos importantes. 1. Los requisitos para los ancianos. 2. Predicar la verdad. 3. Mantener la iglesia pura. 4. Ser un buen ejemplo. 5. Reprender a los falsos maestros. El énfasis en el capítulo 1 es mantener el orden en la iglesia. Versículo 5. En el capítulo 2, verso 1 y 10, la sana doctrina, y el capítulo 3, las buenas obras, 1, 8 y 14. Información sobre Tito. Tito, así como Timoteo, fueron predicadores del Evangelio. Probablemente uno de los convertidos por el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 4, basado en los siguientes pasajes: Gálatas capítulo 2, versos 1 y 2, Segunda de Corintios capítulo 2, versos 2 y 13, capítulo 7, versos 2 al 16, capítulo 8, verso 6, Tito capítulo 1, verso 5, capítulo 3, verso 12, aprendemos los siguientes. 1. Fue un gentil quien fue llevado por Pablo a Jerusalén. Hechos 15. 2. Los hermanos judíos de Jerusalén no pudieron que Tito fuese circuncidado. No pidieron que Tito fuera circuncidado. 3. Pablo lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad. Capítulo clave. Capítulo 2. La salvación por medio de la gracia de Dios. Textos claves, capítulo 1, 2, 9, capítulo 2, 1, del 6 al 8, capítulo 2, verso 11 al 15, capítulo 3, versos 4 al 7, 10 y 14. Palabras clave. La frase buenas obras se usa 7 veces en esta carta. Capítulo 1, verso 16, capítulo 2, verso 7, 14, capítulo 3, verso 1, 8, 14. También se usa mucho la frase Salvador y salvación, capítulo 1, verso 3, capítulo 2, versos 10 y 11, 13, capítulo 3, verso 4, 6. La frase sana doctrina o frases similares a esta se usa 7 veces, capítulo 1, verso 9, 13, capítulo 2, verso 1, del 7, 8 y 10. Bosquejo de Tito. Salutación, capítulo 1, verso del 1 al 4. Requisito para los ancianos, capítulo 1, verso del 5 al 9. Prevención contra los falsos maestros, capítulo 1, verso 10 al 16. Instrucciones prácticas, capítulo 2, versos del 1 al capítulo 3, verso 11. Instrucciones personales de bendición, capítulo 3, versos 12 al 15. Puntos notables en Tito.
Esta es la única carta donde Pablo se presenta como siervo de Dios, capítulo 1, verso 1. Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que cita escritores paganos, capítulo 1, verso 12, Hechos capítulo 17, verso 28. Los nombres Zenas o Artemas no son mencionados en otra parte del Nuevo Testamento, capítulo 3, versos 12 al 13. Lecciones prácticas. Los cristianos gozan de una esperanza de vida eterna que Dios quien no miente ha prometido desde tiempo eterno, capítulo 1, verso 2. Un ejemplo de amor fraternal, capítulo 1, verso 4. Los evangelistas se encargan de asistir en el establecimiento de ancianos, capítulo 1, verso 5. Requisitos para los que desean ser ancianos, capítulo 1, versos 6 al 9. Los ancianos deben de estar preparados para refutar a los que enseñan diferentes doctrinas, capítulo 1, versos del 9 al 11. La persona puede profesar conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, capítulo 1, verso 16. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. El evangelista debe de predicar la sana doctrina, capítulo 2, verso 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13, capítulo 4, verso 2, primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, segunda de Juan, del 9 al 11, primera de Reyes, capítulo 22, verso 14, exhortaciones para ancianos y ancianas, capítulo 2, versos 2 al 5. Exhortaciones para los jóvenes casados, capítulo 2, versos 4 y 5. Exhortaciones para los jóvenes, capítulo 2, versos 6 al 8. Los empleados deben de sujetarse a los empleadores, capítulo 2, versos 9 al 10. La salvación está disponible para todos los que obedecen, capítulo 2, versos del 11 al 14. Marcos capítulo 16, verso 15, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, Hechos capítulo 5, versos 8 y 9. La gracia de Dios nos enseña a desechar el pecado, capítulo 2, versos 2 y 13. El evangelista debe de exhortar y reprender con toda autoridad, capítulo 2, verso 15. Enseñar conlleva autoridad. Por consiguiente, la mujer no puede enseñar en público. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 9 al 12. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34. El pueblo de Dios debe de estar sujeto a las autoridades. Capítulo 3, verso 1. De tiempo en tiempo es necesario que recordemos lo que fuimos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Capítulo 3, verso del 3 al 7. Los cristianos son herederos según la esperanza de vida eterna, capítulo 3, verso 7. Los cristianos deben de ocuparse en buenas obras, capítulo 3, verso 8, 14. El cristiano debe de evitar controversias necias que son sin provecho, capítulo 3, verso 8. Los que causan división deben de ser disciplinados después de la primera y segunda amonestación, capítulo 3, verso 10. Hasta aquí el final sobre el resumen bíblico sobre Tito.